Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 181. Maestro, ¿es inaplazable la formación de un cuerpo mental para no tener muchas mentes? Ciertamente, el animal intelectual no posee mente individual. En vez de una mente, tiene muchas mentes. Crear el cuerpo mental y disolver el ego es urgente cuando se quiere la auténtica revalorización del ser. 182. Maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia, que hace obras de caridad y demás virtudes, tenga yoes? El yo se disfraza de santo, de mártir, penitente, buen esposo, etc. Muchas personas virtuosas poseen agregados psíquicos. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Entre la cadencia y los perfumes del templo se esconde el delito. Los criminales más abyectos asumen poses pietistas, semblanzas de mártir, etc. En el abismo hay muchos místicos y anacoretas que creen que van muy bien. 183. Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un sincero que vive equivocado? Recuerden que el camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los malvados de todas las épocas han tenido muy buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por su culpa murieron millones de personas. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a sus semejantes. No debemos olvidar a la Santa Inquisición. Entonces inquisidores, con magníficas intenciones, condenaron a muchos infelices a la hoguera, el potro, etc. Lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones. Los resultados son los que hablan. De nada sirven las buenas intenciones si los hechos son desastrosos. 184. ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos? Es urgente e inaplazable analizar y aniquilar el ego, en forma voluntaria y consciente. En relación con las personas, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido al análisis, a la meditación, con el propósito de ser comprendido. No basta comprender el defecto, es necesario llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos y en milésimas de segundo captar el hondo significado del defecto. Eliminación es diferente. Alguien podría haber comprendido un defecto y hasta haber penetrado en su honda significación y no eliminarlo. Esto es indispensable para quedar libres de los defectos. El ego personal es una suma de yoes. El animal intelectual es una máquina controlada por yoes. Estos son los diablos rojos, citados en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Es indispensable saber que lo único digno que llevamos dentro es la esencia. Desafortunadamente, esta en sí misma está dispersa aquí, allá y acullá, enfrascada entre cada uno de los diversos yoes. Tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Desafortunadamente,
La mente siempre busca excusas para justificar los errores. Es necesario autoexplorarnos para autoconocernos profundamente. Cualquier error es polifacético y se procesa en las 49 regiones de la mente. El gimnasio psicológico es indispensable y este es la vida. En la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes, existen infinitas posibilidades para autodescubrirnos. Empero, es obvio que la autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento. La disolución del ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores circunstancias. Ellas nos ofrecen las mejores oportunidades. El control de los defectos íntimos es superficial y está condenado al fracaso. Es necesaria la eliminación de nuestros defectos. Con ello establecemos en nuestra conciencia cimientos adecuados para el recto actuar. Comprensión es lo primero, eliminación es lo segundo. Lo que hace bello y adorable a todo niño es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia se lleva a cabo hasta los 5 primeros años. Para que siga creciendo, algo muy especial debe pasar. Esto es el trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia es únicamente posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Debemos saber nosotros que tenemos dentro de sí mismo eso que se llama ego, yo, etc. Y que dentro se encuentra embotellada la esencia, y esto es lamentable. Disolver el yo es indispensable. Este es el verdadero sentido del trabajo sobre sí mismo, pues nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente al yo psicológico. A medida que los agregados psíquicos se van desintegrando, se emancipa y crece armoniosamente la esencia. Es incuestionable que cuando el yo psicológico muere, resplandece la esencia. Ella nos confiere belleza y la verdadera felicidad, y los poderes de que ella es poseedora. El mamífero intelectual no posee una individualidad definida. Esta falta de individualidad es la causa de tantas amarguras. Nuestro cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Pero la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica. Nos falta organización psicológica en el fondo íntimo de cada uno de nosotros. El humanoide no tiene un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos. El pobre animal intelectual es semejante a una casa en desorden, en donde en vez de un amo existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que se les viene en gana. El mayor error del pseudoesoterismo es suponer que se posee un yo inmutable y permanente sin principio ni fin. Si esos que así piensan despertaran conciencia por un instante, podrían evidenciar su propia multiplicidad. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre la misma es absurdo. Ninguna persona es siempre la misma, pues constantemente se cae en contradicciones y cambios. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino e inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo permanente y ni siquiera poseemos legítima individualidad. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos asegurar en forma enfática lo siguiente. Dentro de cada persona que vive en el mundo existen muchas personas. Cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva y cree ser el todo, aunque solo sea una pequeña parte. No podremos jamás conocernos a sí mismo sin la autoobservación.
en tanto un sujeto siga considerándose uno, es claro que cualquier cambio interior es más que imposible. Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre una posición, otra sobre el dinero, etc. Lo más curioso, ya seamos ricos o mendigantes, es que necesitamos de todos y vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo. Dentro de todo esto, nos creemos muy fuertes y somos espantosamente débiles. Es urgente autoobservarse de momento en momento, con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansamos. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante, uno se asombra ante el espectáculo de un incendio. Entonces las personas desesperadas se apoderan de las cosas más inverosímiles. Son personas apegadas a esas cosas que no tienen la menor importancia. Esto equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. Lo más grave de nuestra tragedia es que uno se piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con nuestro adolorido corazón. ¿Cuántas veces creemos estar amando y lo que sucede es que otro yo, dentro de sí mismo, lleno de lujuria, utiliza el centro del corazón? A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Son las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, los más propicios para el autodescubrimiento íntimo. Si uno, en vez de perder la cabeza, identificarse, fascinarse con las cosas de la vida, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos yoes de los cuales jamás tuvo ni la más mínima idea, sospecha. El sentido de autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano. Autoobservándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva. A medida que el sentido de la autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Y descubrimos que cada uno de ellos tiene características psicológicas inconfundibles, mediante las cuales aprendemos, atrapamos intuitivamente su naturaleza íntima. En principio, el esoterista no sabe por dónde empezar. Siente la necesidad de trabajar sobre sí mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos más difíciles, los instantes más adversos, descubrimos nuestros defectos sobresalientes y que debemos desintegrar urgentemente. Antes de acostarnos, conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día. Recordemos que, en esoterismo, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo que está fuera de su lugar. ¿Qué diríais de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intentasen violar a su mujer e hijas? ¿Qué opinaríais de un hombre servicial que en un instante dado prestase un puñal al asesino? El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtudes, se presenta como mártir. Dentro del perfume de la plegaria también se esconde el delito. Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno, dentro de las cuales se encuentra embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo progresivo del sentido de la autoobservación. Mientras tengamos esas aberraciones dentro,
seremos una abominación, aunque nos creamos bellos o justos y hasta nos quejemos de la ingratitud de las demás personas y gritemos que no nos entienden. El sentido de autoobservación nos permite ver claramente al yo que estamos disolviendo y los resultados patéticos y definidos del trabajo interior. Resulta interesante observar cómo tales bestias van perdiendo tamaño y por último se desintegran, liberándose la esencia que estaba embotellada en ese defecto. Todo esto implica, naturalmente, sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo puede ser desintegrado jamás instantáneamente. En tanto no se haya producido la desintegración psicológica de todas esas abominaciones, ambiciones, envidias, etc., aun cuando nos creamos personas honradas, honorables, sinceras, caritativas, hermosas en el interior, etc., obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de asqueante podredumbre. Son muchas las personas que suponen que, mediante las buenas intenciones, es posible llegar a la santificación. Obviamente, mientras existan agregados psicológicos en nuestro interior, bajo el fondo de una mirada piadosa y de un rostro venerable, no podrá haber santificación. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical, y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel. No existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Lo que un yo determinado afirma en un instante no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier momento. Lo más grave es que hay personas que afirman enfáticamente ser siempre las mismas. El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos y degeneramos, pues no es posible que el verdadero hombre surja mediante la ley mecánica evolutiva, ya que esta ley tiene su contraparte, la cual es la involución. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido, y luego viene el proceso involutivo. A toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Dentro del animal intelectual existen gérmenes o semillas que, convenientemente desarrolladas, nos convierten en verdaderos hombres. Para eso es necesario un ambiente adecuado, pues es bien sabido que la semilla en un medio estéril no germina, se pierde. Si queremos verdaderamente la unión con la divinidad, necesitamos con urgencia una verdadera revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia tiene 3 factores básicos, que son los siguientes: morir, nacer, sacrificio por la humanidad. Vamos a estudiar qué es lo que debe morir en nosotros, qué es lo que debe nacer y por qué debemos sacrificarnos por la humanidad, por los demás. Es urgente saber que el yo es un conjunto de entidades que goza de cierta autoindependencia. Estos yoes riñen entre sí y la mente es el campo de batallas. Cada uno de ellos se proyecta en los distintos niveles de la mente, tratando de satisfacer sus instintos animales, alimentándose de nuestros principios vitales. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana la odia. Dentro del hombre surgen contradicciones constantemente. Esta es la causa de que el hombre no es hombre todavía. Es tan solo un animal intelectual. El animal intelectual no tiene alma,
Su alma está fraccionada. Cuando el yo muere, el alma se libera, y es entonces cuando el hombre puede tener verdadera continuidad de propósitos, un verdadero centro permanente de conciencia. Solo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones. Solo donde no existen las internas contradicciones, hay verdadera paz interior. El yo psicológico gasta torpemente el material psíquico en explosiones de ira, codicia, envidia, lujuria, etc. Eliminar el yo es una tarea difícil. El yo se disuelve a base de rigurosa comprensión. La convivencia con el prójimo, el trato con las gentes, es el espejo donde podemos vernos de cuerpo entero. En el trato con las personas, nuestros defectos afloran, y si estamos vigilantes, entonces los vemos. Todo defecto debe ser primero analizado y luego comprendido con el corazón. Cuando un defecto es comprendido en todos los niveles de la mente, se desintegra su elementario correspondiente, es decir, muere un pequeño yo. Cada vez que muere un defecto, nace en su lugar algo nuevo, una virtud, un poder del alma, una verdad, etcétera, etcétera. Es urgente pasar por la muerte mística. Es necesario fabricar alma. Es indispensable sacrificarnos por la humanidad. Hay que dar la vida por nuestros semejantes. El matrimonio perfecto tuvo un principio, y por esto también tiene un fin. El dolor es el resultado de nuestros propios errores. Cuando uno comete un error, el fruto es el dolor. Cometemos errores porque somos imperfectos. Somos imperfectos porque tenemos el yo dentro. Cuando el yo desaparece, adviene a nosotros la auténtica y verdadera felicidad. 185. Maestro, ¿es verdad que una fracción de alma o una esencia puede repartirse en dos vehículos? Se dan casos muy especiales, mi caro hermano, en que una esencia quede repartida entre dos personalidades diferentes. Un caso muy interesante fue el caso de nuestro hermano PLL. Él se sentía viviendo en dos lugares diferentes, y era que su esencia estaba repartida entre dos personalidades, como un perfume entre dos frascos. Afortunadamente, una de esas dos personalidades murió, y la esencia regresó, pues, a nuestro hermano PLL. Son casos raros, pero los hay. 186. Maestro, ¿por qué se le dice al trabajo en la magia sexual trabajar en la forja de los cíclopes? Si tuviera la bondad de explicarnos qué quiere decir eso de la forja de los cíclopes. Pues hay que estudiar a los clásicos griegos, a los clásicos latinos, y ya teniendo uno pues bastante información del clasicismo antiguo, puede intuir, mi caro hermano. Si todo lo explicáramos desde el punto de vista rigurosamente lógico, sería tanto como castrar la enseñanza. Y es obvio, pues, que los cíclopes existieron, y de eso nos habla perfectamente Homero en su Odisea. Recordemos el caso de Ulises, pues, clavando la terrible estaca en el tercer ojo de uno de esos cíclopes. Interesante, ¿verdad? Ese ojo del cíclope no es otra cosa sino el ojo de la divina clarividencia, el tercer ojo. Los cíclopes fueron los lemures, los hombres que conocieron a fondo los misterios del sexo. Los cíclopes fueron los hombres que no se habían caído todavía. La forja de ellos no es otra cosa sino la del sexo. Cuando se dice que uno debe trabajar en la forja de los cíclopes, se quiere decir, sencillamente, que debe trabajar en esa forja donde, verdaderamente, se hacen los titanes, los dioses.
Esa no es otra cosa sino la del sexo, porque del sexo salen los dioses, los héroes. 187. Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme qué relación es la que existe entre su mensaje y el mensaje del maestro Krishnamurti. Con el mayor gusto, mi caro hermano, voy a darle respuesta a su pregunta. Realmente, Krishnamurti es el precursor del Avatara de la nueva era de Aquarius. Todo Avatara tiene un precursor. Jesús tuvo su precursor, y este fue Juan el Bautista. Que mi real ser íntimo, mi maestro secreto, o mi real ser haya tenido un precursor llamado Krishnamurti, eso está dentro de lo normal. 188. Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme qué quiere decir la palabra Rosacruz. Oh, me pregunta usted por una palabra también demasiado exigente, mi caro hermano. En el mundo hay muchas escuelas que se dicen Rosacruces y que de Rosacruces no tienen sino el nombre. También hay muchos individuos que asimismo se denominan maestros Rosacruces o hermanos Rosacruces, iniciados Rosacruces, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todo, comprenda usted qué cosa es la rosa y qué cosa es la cruz, mi hermano. Si usted examina cuidadosamente la cruz, verá que consta de 2 líneas o de 2 palos. El vertical es masculino, ¿verdad? El horizontal es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Ahora, la rosa es el espíritu, el logos, para ser más claro. ¿Usted sabe lo que significa abrir la rosa en la cruz? Que florezca la rosa en la cruz, es decir, en el sexo, en el cruce de los palos vertical y horizontal. ¿Cómo y de qué manera va a florecer la rosa en el sexo? La cruz es el sexo, óigalo bien, y para que la rosa florezca en el sexo, ¿qué se necesita? La rosa es el logos, repito. ¿Y en qué forma va a florecer en el sexo, en la cruz? Solamente por medio de la magia sexual, ¿verdad? Eso es obvio. Claro, con esto podrían escandalizarse muchos, sobre todo los fanáticos de las distintas escuelas de tipo pseudo-Rosacruz. Pero en nombre de la verdad, tengo que decir que el verdadero Rosacruz solo es el logos. Hablando en forma plural, Rosacruces son los logos. Solo aquel que haya alcanzado el estado logoico se convierte en Rosacruz. Rosacruz, un Buda. Rosacruz, un Jesús de Nazaret. Rosacruz, un Hermes Trismegisto, etc. Es obvio que muchos aspiran a ser Rosacruz, pero para ser Rosacruces se necesita ser gnósticos. No es posible llegar a convertirnos en Rosacruces si antes no hemos sido gnósticos. Debemos antes haber trabajado en la fragua encendida de Vulcano. Solo así florecerá la rosa en la cruz. 189. Maestro, al llegar el final de la 7ª gran raza de esta 4ª ronda, ¿la Tierra en ese entonces se convertirá en una nueva luna? Es claro, mi caro hermano, que después de la 7ª gran raza raíz de nuestro planeta Tierra, nuestro mundo habrá de convertirse en una nueva luna. Los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren. La luna que nos ilumina, por ejemplo, fue un mundo que tuvo rica vida en abundancia, en el pasado Mahamandvantara, de Padma o del Loto de Oro. Pero ese mundo, después de su 7ª raza humana, se convirtió en un cadáver, y ahora es lo que es, una luna. Así también sucederá aquí, con el planeta Tierra. 190. Maestro, en el caso de los bodhisattvas caídos,
¿cómo se le podría llamar a su existencia? ¿Sería un retorno o sería una reencarnación? Pues en cuanto al caso de los bodhisattvas caídos, debo responder que en ellos hay reencarnación, puesto que ya poseen el embrión áureo, del cual hablo en mi obra titulada El misterio del áureo florecer. Sin embargo, hay algo de retorno en ellos también. Ese tal retorno en ellos se debe sencillamente a que poseen yoes. Los poseen porque están caídos. Puede que en un pasado los hayan eliminado radicalmente, pero al caerse, los yoes resucitan. Esos ángeles que trabajaron en el pasado Mahamambantara, de Padma o Loto de Oro, se cayeron en la Lemuria. Al caerse, porque entraron en la generación puramente animalesca y brutal, resucitaron sus yoes. Es claro que cuando esos bodhisattvas vienen al mundo, reencarnan, por el hecho de que poseen el embrión áureo, pero como tienen yoes, también en ellos hay retorno, el retorno de los yoes. Hay pues, en ellos, una mezcla de la reencarnación con el retorno.